Yo iba a terapia todas las semanas y la terapeuta, que se llama Sara, les recomiendo. Gracias a la señora como que he salvado como que mucha parte de mí, no me he rendido, no he cerrado así la agencia en un impulso como de llamarte y me pudiera como a otro lado yo misma. Hola, somos Katy y Gaby, y esto es Hasta que se acabe la cera. un podcast de Corre la Voz. Creamos este espacio seguro donde las mujeres pueden dar voz a sus historias y encender en más personas la valentía de creer, trabajar y avanzar. Que estas historias te permitan obtener poder sobre tu vida, tus circunstancias y sobre ti misma. Felices de estar una vez más en Voces de Experiencia, en el podcast Hasta que se acabe la cera. Y bueno, el día de hoy, Gaby y yo estamos felicísimas porque recibimos a María Emilia Becerra, quien es CEO y fundadora de Hipopink, una agencia creativa con experiencia en publicidad, ilustración, fotografía y diseño editorial. Lidera un equipo multidisciplinario enfocado en transformar ideas en experiencias visuales que conectan. Y bueno, lo que la mayoría quizá ya lo sabe. María Emilia es mi hija, es sobrina de Gaby y para nosotros es increíblemente maravilloso tenerte aquí y que nos puedas contar desde tu propia voz todo lo que ha sido formar esta hermosa agencia creativa que tienes, que por cierto les doy el dato, que es la agencia que maneja este podcast y nos llena de ideas, creatividad con todo ese equipo maravilloso. Bienvenida, María Emilia. Muchísimas gracias. Estoy muy feliz de poder estar aquí. Mucho tiempo estando como tras de cámaras y ahora estar al frente en verdad se siente súper distinto. Entonces, muchas gracias a las dos. Bueno, siempre hacemos algo como cuando iniciamos Voces de Experiencia, queremos decirte unas palabras que quisiéramos saber qué significan para ti. ¿Ok? Vamos a empezar. Inspiración. Conectar con el ser. Diseño. Técnica. Estrategia. Un propósito. Y familia. No, pues mi lugar seguro. Bueno, bienvenida, María, aquí justamente también a tu lugar seguro. Así que bueno, vamos a comenzar con todas estas preguntas que nos vas a responder. Y la primera es justamente cuando tú estudiaste fuera del país y luego entraste a este mundo de la publicidad aquí en Ecuador, cuéntanos en qué momento supiste que querías crear tu propio camino y pues no seguir el tradicional. Esta pregunta siento que me hace mucha gente, sobre todo por el hecho de que ahora tengo mi propio negocio y no fue nunca una idea que yo tuve desde el inicio, desde que estaba estudiando, nunca me proyecté a tener algo personal. Por eso también me gusta contar ahora la historia de que siento que yo no hice a Hipopink, sino que Hipopink me encontró a mí. Yo cuando volví al país después de estudiar afuera siempre supe que quería sí o sí primero regresar y segundo que sí me quería dedicar a mi carrera al 100%, me apasionaba muchísimo lo que estudié. Entonces empecé a trabajar en algunos lugares, desde la universidad estaba trabajando y yo soy alguien que le gusta mucho aprender, o sea, me gusta mucho ver también la forma en que un proceso o algún trabajo pueda funcionar de una manera mejor. Entonces cuando yo literalmente volví al país, estuve en unos trabajos, no duré más de un mes porque renuncié. Luego me puse a hacer trabajo freelance y la verdad, como les decía, no era lo que yo me estaba proyectando con esto van a ser una agencia, sino yo lo único que quería era crear y trabajar y poder elevar como las marcas con las que estaba trabajando a un siguiente nivel. Entonces, yo diría que de ahí nace todo y luego simplemente la vida me fue como guiando hacia donde he ido en estos 3 años que siento que ha sido un camino bastante largo, pero todavía queda muchísimo más por aprender. Siempre que realmente inicias cualquier proyecto o la vida, siempre es así como dices, no te va guiando. Ahora, cuando ya hablas de Hipopink, cuando una vez que se crea Hipopink, y ¿en qué momento, una vez creado Hipopink, vuelve a dar un giro quizá? Porque estoy seguro que Hipopink al inicio no es el Hipopink de ahora. ¿Qué momento ocurrió alguna transformación nueva en Hipopink que te llevó a otro lugar? Yo creo que cuando ya lo quisimos materializar, y digo quisimos porque cuando yo empecé a trabajar no había un nombre, yo estaba facturando todo a mi nombre personal, no había como que una red de difusión, simplemente los clientes empezaron a aparecer. Yo creo que como un punto clave fue cuando llegó un primer cliente externo, porque
al comienzo todos mis clientes eran gente conocida, era justamente mi familia. Y cuando llegó un primer cliente externo que decidió como confiar en el trabajo e irse de lleno al proceso, fue un cambio para mí porque yo nunca había hecho una cotización, yo nunca había hecho una propuesta formal, yo nunca había hecho como aquí está mi cuenta, por favor, como que págame, o sea, como cobrado de esa manera. Entonces ahí creo que fue un primer cambio específicamente. Y luego el segundo fue cuando ya éramos 3 personas. Incluso sí la voy a mencionar a Paula, porque Paula va conmigo desde el mes 1, cuando no había nombre, no había nada. Paula estaba acabando también de estudiar y solo éramos las dos en el espacio donde trabajábamos, que era una sala chiquita en la oficina de mis papás. Y quedamos en pongámosle un nombre, o sea, como hagamos una marca, como creemos una cuenta de Instagram y empecemos a promocionarnos. Entonces, técnicamente Hipo Pink empezó en septiembre del 2022 sin nombre, pero ya lanzamos como un logotipo, un nombre y toda una marca como tal de enero del 2023. Entonces, ese creo que fue un cambio importante porque fue ya materializar la idea y que no solo sea como un estoy haciéndolo para ver qué pasa, sino como que tenga más sentido y propósito también. Uh-huh. Y en este camino de armarte un negocio, una empresa, ¿qué fue lo que fuiste descubriendo en ti en el proceso? O sea, ¿qué rasgos o qué características te fuiste descubriendo en el proceso de crear esta empresa? Y además de quererla tener como una empresa que no solo era formada y constituida con un objetivo económico, sino también, ¿qué es eso de construir una empresa con propósito? Chévere, muchas gracias por esa pregunta. Yo creo que le dividiría en 2 aspectos. Primero, la parte administrativa y luego la parte creativa como tal, en sí, del servicio que se da. La parte creativa, yo desde que estaba estudiando sentí que estaba conectando mucho con algo que a mí me gusta, que es crear. Y es no crear como por crear, sino justamente crear desde un propósito, como para qué estoy haciendo este diseño, para qué estoy haciendo esta página web, para qué voy a hacer estas fotos. Y recién hace unos meses fue mi cumpleaños y hice un evento especial y mucha gente de mi familia y con la que he crecido y mis amigas me hicieron justamente acuerdo de que yo desde muy chiquita siempre tuve como esta necesidad de déjame hago algo por ti. Y siempre estaba anclado a algo como de arte o de fotografía. Entonces, por ejemplo, una historia era como yo haciéndole una revista a mi prima solo porque quería que se sienta bonita. Y me acuerdo que le cambié y le peiné y le vestí, le tomé un montón de fotos. Luego hice un diseño. Yo ahí a mis 12 años imprimí la revista y le regalé. O igual, como jugábamos con mis primos, yo decía como, chévere, yo les voy a entrevistar. Entonces yo ponía la cámara, armaba el set, les preguntaba, les armaba historias y demás. Pero siempre como fue esta sensación de no lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo para alguien más. Entonces, luego cuando ya agarré más habilidades técnicas en la universidad, siento que eso tuvo muchísimo más sentido y eso se puede plasmar justamente en lo que hacemos hoy en día. Creo que yo y todos los chicos del equipo conectamos mucho con esto de lo que hacemos va más allá de cumplirle a un cliente, como entregar un trabajo, sino yo sí busco mucho enfocarnos en cuál es el propósito que va más allá de cada marca con la que trabajamos. Por ejemplo, este podcast, que cuando lo empezamos a idear fue de, no queremos hacer un podcast para que sea algo divertido. O sea, el propósito es como poder visibilizar a mujeres, poder dar voz a más personas. Entonces, eso por un lado. Y de ahí en la parte administrativa, pues eso fue algo nuevo. O sea, yo nunca me vi organizando gente, armando procesos, toda la parte como, sí, netamente administrativa no es algo que yo pensaba que tenía en mí. Y más bien siento que sí es algo mío que no lo había trabajado y no creo que lo había tampoco descubierto hasta que pues me lancé con todo y me ha tocado aprender un montón de cosas porque pues todavía no sé todo y en ese momento pues, sabía mucho menos. Entonces eso ha sido algo como chévere que he aprendido de mí. Como CEO de tu estudio creativo y como líder, sabemos que toca tomar muchas decisiones, ¿sí? Y muchas tienen que ver incluso con lo humano, con la parte emocional, ¿sí? Eso es algo que todo líder tiene que saber que le va a pasar. Entonces, ¿qué estrategias usas para tomar estas decisiones? Quizá crees que debe pesar más un poco el instinto, un poco los números.
¿Cómo en este camino que has tenido en Hipoping has ido aprendiendo a desarrollar esta habilidad que deben tener todos? Creo que eso depende mucho de la personalidad de cada persona. No creo que haya una fórmula correcta para tomar una decisión, sino siento que tal vez todos la podríamos como aplicar y sería muy fácil. Y a mí, en lo personal, por mi forma de ser, a mí me cuesta mucho tomar decisiones, tal vez porque hay esta parte que pueden tener muchas personas sobre que si tomo una decisión tengo que hacerme responsable de lo que estoy decidiendo y todos lo que hacemos es como evitar equivocarnos. Pero algo que a mí me funciona, por ejemplo, es... depende del tipo de decisión. Como antes de tomar una decisión, siempre evalúo si es algo que va a impactar directamente en algo, justamente como dices, numérico, o es algo más emocional, es algo de tratar con gente, o es algo de un proyecto en específico. Entonces, nosotros sí tratamos de basar mucho de las decisiones con la data, porque los números son, como le decimos, perfectos y no se suelen equivocar. Entonces, tomar una decisión basada en data es algo súper bueno, súper fuerte también, porque no está basado en como lo que estoy sintiendo en este momento. Que si bien las emociones son herramientas y lecciones súper fuertes en la vida de todas las personas y nos ayudan a dar un impulso hacia movernos en un lugar, también son pasajeras. Entonces, elegir algo desde la emoción, yo trato de evitarlo porque siento que tal vez luego pueda cambiar de opinión. Entonces, si no puedo basarme como en data y en cifras y es algo como más personal, sí trato de esperar a que la emoción pase y pensar como más con cabeza fría antes de lanzarme a lo que vaya a decidir. Ok, muy buena estrategia. La verdad, Sí. creo que todos deberíamos Y creo que además una recordar nota, este sí, time. una debería decir, ya esa estrategia la tengo memorizada a los 30, no, siguen los 50 y dale con lo mismo y tiene que recordarlo. Sí. Ujú, sí, sí, es verdad. Y bueno, cortando un poquito, ¿qué significa Hipoping? O sea, ¿cómo nació ese nombre de Hipoping? Ese es una historia muy buena. Recién hicimos un video sobre eso, lo pueden ver en nuestras redes sociales. Básicamente, como les decía, yo cuando empecé a trabajar, bueno, yo primero también estudié arte, entonces yo quería ser artista. Básicamente, cuando renuncié a mi primer trabajo en el que estuve un mes, dije, pues yo me voy a dedicar a hacer arte, porque a mí lo que me gusta es pintar. Mis papás justamente habían cambiado de oficina, entonces, ¿te acuerdas? Me diste un cuarto chiquito y yo dije, pues este es el cuarto de arte, entonces aquí voy a llevar todas mis cosas y aquí voy a empezar a pintar y tenía todo ahí. No se dio claramente porque no sabía... O sea, mientras pensaba en qué pintar, la verdad, me acuerdo, Ma, que te acercaste y me dijiste como, ¿por qué no nos ayudas llevando las redes sociales de la empresa? Porque literalmente empezó así. Yo le dije, pues bueno, o sea, como sí sé cómo hacerlo. No sé si me apasionaba en ese momento como que la idea, pero justamente esto de conectar con el qué chévere poder apoyarles a mis papás en algo fue como lo que me motivó de una y también pues me gusta hacer las cosas bien, entonces ya me metí de lleno sin pensarlo dos veces. Luego, como les decía, fueron siguiendo apareciendo clientes y ahí me acuerdo que me regalaron unos hipopótamos rosados para el espacio que estaba vacío, aparte de las cosas de arte que tenía ahí. Entonces son unos hipopótamos rosados que son sujetadores de libros y de revistas, y yo tenía muchas revistas y muchos libros, siempre me han gustado mucho, entonces los tenía ahí. Cuando decidimos que íbamos a empezar a formalizar ya la agencia como tal y queríamos darle una imagen y hacerla nacer, por así decirlo, hicimos un listado inmenso de nombres y me acuerdo que me pasé días buscando palabras que me resuenen porque no quería que... La decisión de tomar y ponerle un naming a una empresa es súper importante porque es la primera identidad, así como nombrar un bebé, literalmente. Entonces, primero no quería que sea algo muy genérico, luego que se pueda pronunciar fácil, luego que se pueda recordar, pero que a la vez sea un poco raro. No quería que tenga mi nombre, no quería que diga nada relacionado a publicidad. Entonces busqué nombres de estrellas, de planetas, siempre que van a hacer como un listado de nombres, o como saben decir, como uno siempre es su cliente más difícil. Entonces, justamente en esta búsqueda, me acuerdo que estaba sentada con mi papá y estábamos con un libro de astronomía buscando nombres de planetas y estrellas súper raras porque nos gusta mucho la astronomía a los dos. Y me acuerdo que solo me quedé viendo como a los hipopótamos y fue como la idea. O sea, solo llegó, como que me tocó. Por eso otra vez es como de, yo no lo busqué, siento que literalmente me encontró. Y se me hizo súper natural y ni siquiera lo pensé, solo vi el hipopótamo y fue como hipopink, porque es como un hipopótamo
y es rosado y fue este regalo de las primeras 2 personas que confiaron en mí. Entonces me hizo mucho sentido. También me gusta porque la gente me pregunta y claro, es como de, no tiene nada que ver con publicidad, o sea, como qué significa eso. Pero me gusta porque tienen como un significado más profundo de apoyo. Sí, ahora yo también recuerdo todo ese recorrido y pues me alegra mucho y que hayas encontrado cada vez pues las cosas que necesitas para avanzar. Ahora hay algo importante que sí me gustaría ver tu punto de vista y es que todo CEO, todo líder, todo proyecto tiene sus retos permanentes. A veces tienes días, como yo digo, muy soleados, a otros un poco oscuros y lluviosos. Ok, cuando llegan aquellos retos, ¿cómo tratas de transformar esto en un aprendizaje y capaz mejorar el proceso para que no vuelva a ocurrir? Que es lo que normalmente tendemos a hacer Gaby y yo en un proceso. ¿Cómo logras tú? Bueno, creo que todavía me falta como mucho camino para poder decir que tengo como una manera perfecta de poder resolver los días malos o como transformar apenas me pasa algo malo y decir, esto es pues la lección que necesitaba el día de hoy. Gratitud total por este dolor que me acaban de causar. Entonces, yo, cosas que hago, o sea, últimamente, porque al comienzo siento que no lo gestionaba bien y de verdad es como un proceso personal de cada persona, cómo gestiona que le pase algo que le afecte emocionalmente. A mí lo que me ayuda es tomarme siempre un espacio. O sea, siempre que algo como que me golpea, directamente siempre opto por primero moverme literalmente como físicamente a otro lugar. Creo que mover el cuerpo literalmente es como una forma de sobrevivir. Incluso por eso he escuchado como muchas personas que dicen que cuando estás triste lo único que puedes hacer es como seguir moviendo el cuerpo porque hasta que esto alcance la emoción. O sea, la emoción más bien alcanza el cuerpo. Entonces, para verlas con aprendizajes, bueno, yo creo que literalmente dejo como pasar un momento, como procesar lo que está pasando y luego le trato de dar la vuelta y como pensarle de otra manera. Tú sabes, Ma, que yo también como que hablo mucho contigo cuando algo me afecta, entonces creo que como tener a alguien de confianza con quien te puedas como desahogar y que te ayude a verlo de otra manera como ayuda mucho. Justo hace 2 días tuve mi crisis a las 11 de la noche y como tú eres muy buena para como que escucharme y calmarme y me dejas como primero quejarme de todo y luego es como, pero míralo de esta manera. Entonces después de que ya desahogué y la emoción salió, como les digo, porque es pasajera, ahí es cuando ya puedo como darme este espacio de, ok, como que tienes razón, no lo vi de esta manera. Entonces tener a alguien como de confianza que te ayude con eso. Gracias. Uh-huh. Sí, eso es súper importante. Y ahora tratando este tema de negocios, pero también familia. Hay muchas allá afuera que están en el mismo mundo, en donde trabajas con la familia y esa fina línea delgada entre profesional y familiar, bajo tu experiencia en estos años, que has tenido que lidiar con clientes que son familiares, tal vez también con colaboradores dentro de tu equipo que han sido familiares. ¿Qué le dirías a alguien de tu edad que está atravesando por el mismo camino y te están escuchando? ¿Cómo manejas ese espíritu profesional sin perder el cariño cuando tu cliente familiar te dice algo que está totalmente equivocado, pero no quieres herir sus emociones ni sus sentimientos? Bajo tu experiencia, ¿cómo te ha resultado eso? Primero, como contexto, yo creo que cualquier persona que va a empezar a trabajar con familia ahora está muy a la mano decirte como no va a funcionar. O sea, es lo primero que escucho. Incluso ahorita estoy haciendo una maestría y justamente ahí estamos, creo que tenía una clase de talento humano y la profesora era como, no funciona. O sea, no funciona. O como que hay muchos problemas sobre todo aquí en Ecuador hay muchos negocios que son familiares donde toda la directiva es familia, entonces sí dificulta mucho la toma de decisiones en muchos casos. Yo creo que si no está justamente como bien dividido, como esto es familia y esto es trabajo. Yo creo que sí es posible, entonces no estoy al 100% de acuerdo con ese pensamiento de que no se puede trabajar con la familia de uno. Tal vez porque yo he visto pues desde pequeña el ejemplo principalmente como de ustedes, de mi familia, que justamente están muy vinculados en poder trabajar la mano del uno del otro.
Yo diría que ahora como que me tocó a mí ya vivirlo. Ha sido, creo que igual es como un aprendizaje. Yo en general no trato de verle como al cliente como mi familia o no mi familia. Yo a todos los clientes les trato exactamente igual. Tal vez sí hay un poquito de sesgo en que cuando trato algo con ustedes, pues yo sé que hay como más confianza, pero es como ponerme mis valores propios de saber que a cualquier cliente, sea mi tía, mi mamá, alguien totalmente extraño, le tengo que tratar con el mismo respeto y con la misma calma y con el mismo cuidado que al resto de clientes, porque yo no creo que por ser familia te deban absolutamente nada. Entonces, justamente poder marcar como esta diferencia de, obviamente hay un cariño como especial ahí, pero saber que trabajo es trabajo y si es que no lo haces bien, como no lo vas a hacer bien, yo estoy segura de que si el trabajo que haríamos no funcionaría o no estaría a la altura, ustedes no estarían como contratando el servicio, específicamente ahorita hablando de esto. Y yo creo que eso simplemente ayuda mucho como a mantener también como la relación sana. Sí, yo creo que ahora que topas ese punto es súper importante porque yo sí creo que para que funcione necesita que las partes funcionen, se respeten en los lineamientos. A mí personalmente me ha ayudado a mí que cuando María Emilia, por ejemplo, me dice es que no es así como tú dices por tales situaciones que yo sé. Y yo he dicho, es verdad, estoy entrando al control. Dale como tú dices, porque es así. Y luego se ve pues los números, se ve pues la data y funciona. Entonces, lo que creo que también es importante que todos los que trabajen en familia entiendan los líderes que tienen que ceder. O si eres el cliente, tienes que entender y confiar. Creo que eso es una de las razones para que todo funcione también. Sí, también creo que va más como en este sentido de entender y conocer cuáles son las fortalezas también de la familia. Si es que estás trabajando ya como, por ejemplo, en un equipo, de poder realmente como, yo creo que a veces nos ponemos como todos en el rol de administrativos y más bien es justamente entender como tal vez como yo soy financiero, tal vez yo soy operativo, tal vez yo sí soy directivo, yo en cambio estoy más en el tema de, yo qué sé, marketing, publicidad, o sea, creo que también entender como el rol y poder diferenciar también y dentro de todo como tener un poco de jerarquía para saber que estamos buscando tomar una decisión por un bien común más grande que solamente mis propios intereses o como mi ego familiar de porque yo soy el papá o porque yo soy la mamá o lo que sea, como que yo dirijo todo a mi manera y ya está. Entonces creo que es algo como que también puede ayudar mucho. Sí, darle voz a todos. Realmente todos tienen que tener cada uno su voz. Sí, sí. Y mira, justamente estábamos revisando qué es lo que más, qué es lo que más retador, ¿sí? ¿Qué es lo que ha sido más retador de una campaña con un cliente? Aún te cuesta soltar el control y confiar en el proceso. Creo que eso es justamente de lo que venimos hablando, que eso es lo más retador. Tal vez alguna experiencia que tú nos puedas contar en este proceso de que tu cliente te confíe. Sí, a ver, primero siempre está un poquito como el sesgo de que yo sí siento que todavía la gente nos ve y a veces nos ve como a estos guaguas, como que saben. Porque pues tenemos un equipo bastante joven. Yo incluso tengo 25 y cuando empecé a trabajar con gente tenía 22. O sea, claro, hablarle como a alguien de, por dar un ejemplo, como 50 años y explicarle como de esto se hace de esta manera. Es como por un lado me ven así como al comienzo como de esta guagua de 22 diciéndome que estoy manejando mal como que el negocio. Pero justamente como decías, presentando resultados es la mejor manera de poder generarle la confianza a cualquier cliente. Nosotros basamos muchísimo el trabajo en KPIs, en indicadores, en tiempo real, en reportes no diarios, pero un reporte dinámico que justo hemos ideado con los chicos de estrategia para que los clientes en cualquier momento puedan ver cómo están funcionando, por ejemplo, las campañas digitales. Nos parece que es súper transparente, honesto y demuestra que el trabajo que hacemos tiene una funcionalidad. También el hecho de que tratamos de brindar un servicio muy personalizado y muy cercano con el cliente ayuda a generar una base de confianza. Porque para que haya confianza tienes que, o sea, justamente poderle generar una base de que todo va a estar bien, de que la marca está en buenas manos, de que la inversión va a tener principalmente un retorno, que es lo que a la gente le interesa. Entonces eso ayuda mucho y también para conectar nosotros con sus marcas. Hacemos un estudio como muy profundo y muy cercano y realmente podemos así proyectar pues lo que necesitan. A pesar de todo esto, sí hay muchos clientes que se aferran mucho a
justamente como dices, querer controlar cada parte del diseño, cada parte del proceso, saber como que qué se está haciendo regularmente. Nosotros no entramos a querer cambiar al cliente, lo que tratamos de hacer es educarlo dentro de lo posible y dentro donde también la persona se flexibilice. Entonces, lo que está dentro de nuestras manos, pues lo hacemos, y si no, simplemente tal vez el cliente no es para la marca. Bueno, pero yo por mi experiencia he dicho que yo antes era como, ok, no ese lila tan lila, menos lila, ok, no ese rojo tan rojo. Bueno, y luego entendí que realmente no es mi trabajo. O sea, realmente contratas una agencia como Hipopin para que te haga todas esas cosas y luego la data te dice que no se trata del color, se trata de todo un proceso, ¿no? Y yo, algo que siempre me llama la atención de todos los líderes jóvenes, María Emilia, es que yo quizá con mis 50 y pico de años puedo decir, ok, ¿cómo controlo o cómo controlé o gestioné mis emociones? Y sí, a veces trato de recordar a aquella jovencita que yo fui muchos años atrás y recuerdo que era una etapa en la que no la pasaba tan bien, pero no tenía idea que era salud mental mucho, solo no la pasaba bien, creo que ahora me siento mucho más feliz que en mis 20, ¿sí? Entonces ahora la pregunta es, a líderes de tu edad, ¿qué a ti te sirve para autogestionarte y cuidar tu salud mental mientras día a día tienes que lograr los objetivos y los retos, no solo tuyos, sino de todos los clientes y gestionar un equipo? Bueno, creo que otra vez la palabra que se repite es como depende. Yo creo que el liderazgo en general es situacional para todo el mundo, entonces depende, siempre depende de la situación, depende de la personalidad, depende de todo. A mí, ¿qué me ayuda? Principalmente la autogestión emocional es muy importante. Yo creo que lo primero que uno debería hacer es autoconocerse y saber cómo es como persona. A ver, no creo que ya a los 20 sepas cómo eres. Yo ahorita creo que es un trabajo de todos los días el tratar de conocerse, y tal vez, no sé, para muchos, pero para mí es como mi objetivo, como conocerme lo que más pueda, porque mientras más me conozca, justamente mejor me voy a poder gestionar, mejor voy a saber cómo voy a reaccionar, mejor también voy a saber cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, y eso pues puede ayudar en general ya luego en la vida, en el trabajo y demás. Para mí yo creo que fue importante primero dividir que no vivo para trabajar. Yo soy alguien que disfruta mucho del trabajo, pero también como que me ahogo mucho en el trabajo. O sea, absorbo es como que me apasiona tanto que son las 5 de la tarde y ya no puedo hacer nada más con mi día ni con mi vida porque estoy totalmente agotada pero porque es mi forma de ser. Entonces, cosas que yo he hecho para mantenerme bien y poder como seguir trabajando con los chicos y haciendo lo mejor que puedo y dando lo mejor de mí es, primero, que yo creo que cuando la empresa empezó a fortalecerse, yo empecé a tener como mucho este desgaste emocional y sentía que yo era un desborde como muy grande en mi familia también, como todos los días era una crisis nueva. Pero yo creo que era más justamente como de emoción y como de la edad y porque estaba más chiquita y justamente no sabía cómo regularme. Entonces yo sí, como desde los 23, diría, como empecé terapia, y yo voy a terapia, bueno, ahora ya no tan seguido, pero yo iba a terapia todas las semanas, y la terapeuta, que se llama Sara, les recomiendo. Yo sí creo que gracias a la señora como que he salvado como que mucha parte de mí, no me he rendido, no he cerrado así la agencia en un impulso como de llamarte y me pudiera como a otro lado yo misma. Entonces tener como, aparte de tu círculo personal, que sabes que eres tú, pero no te puedo botar absolutamente toda mi responsabilidad emocional a ti, entonces apalancarse de un profesional creo que es súper importante si es algo que necesitas, y de ahí tener espacios para hacer otro tipo de cosas. Como en un punto yo me sentía como, yo solo hago Hipopin y esa es mi vida. Y eso es de lo que hablo, y eso es con la gente con la que me cruzo, y como de, incluso en mi casa o con mi familia, como trabajamos tan de la mano, seguimos hablando de Hipopin, que seguimos hablando de cómo mejorar los negocios, seguimos hablando de esto. Entonces darme espacios para no hablar de eso y como solo ser yo es como muy positivo. O sea, yo sí trato de, por ejemplo, seguir conectando con esta parte de mí que le gusta el arte, y como tener mis momentos de pintar, tener mis momentos de dibujar, donde no lo hago por ningún propósito en general, como solo dejo que fluya, o clases de cerámica, o solo me pongo a hacer como, o sea, dibujos sin ningún sentido, donde no tengo como que pensar al respecto. Yo también trato de
hacer mucho tipo de meditaciones y respiraciones, pero porque otra vez, como les digo, es situacional, son cosas que a mí me regulan por mi forma de ser, que es como más sensitiva. Y por último, buscar herramientas. Yo me acuerdo, sí sabes más, obviamente, que yo en algún punto ya estábamos como mucho más formalizados, ya había mucha más gente en el equipo. Yo ya no estaba, yo empecé, me costó mucho soltar la parte operativa de diseñar, porque yo al comienzo diseñaba con las chicas, hacía la estrategia con las chicas, publicaba con las communities. Digo chicas porque la mayoría eran chicas, en ese momento todas eran chicas, ahora también hay chicos, ¿ya? Por favor, no se lo tomen tan personal. Y, o sea, esto de como soltar la parte creativa, que era lo que yo pensaba que tenía que hacer, como yo tengo que hacer el diseño, como yo iba a hacer las producciones, como yo hacía las cotizaciones, yo hacía como que todo, y en algún punto tuve que soltar ciertas partes para poder seguir creciendo y también para confiar y darle espacio al resto de chicos en desarrollarse. Me acuerdo que yo no contrataba gente sin haber yo primero hecho el proceso y saber exactamente cómo funcionaba. Luego fue soltar esta sensación de que puede venir gente que sea mejor que tú o que tenga otras habilidades que tú, y eso está bien, como no significa que no eres capaz o que eres menos, simplemente lo que les decía antes, como identificar las fortalezas de cada persona. Entonces, en algún punto entre yo soltar esta operatividad de lo que se hace en el día a día, entré al tema más de administración. Y entonces me topé con una pared porque a mí en la universidad nunca me enseñaron finanzas, contabilidad, talento humano, dirección estratégica, operaciones, o sea, yo no tenía nada de eso, yo lo estaba haciendo como muy empíricamente, según lo que me nacía y lo que yo pensaba que se tenía que hacer. Me acuerdo que yo justamente te preguntaba, como que mucho a ti, yo le preguntaba esto a muchas personas, era, pero ¿cómo armo el Excel? ¿Cómo armo esto? Y no entiendo cómo hacer esta fórmula y no es mi fuerte, entonces también en un punto sentí que ya era como que demasiado para mis papás en este caso, porque no tenían todas las respuestas y no podían darme administrando la empresa como tal. Entonces ahí tomé la decisión de entrar a una maestría, porque dije, pues, me lo tiene que enseñar alguien que sí sepa también y que tenga el tiempo y la disposición y que justamente sea un entorno educativo donde pueda yo aprender de manera directa. Entonces, eso también, creo que como darse cuenta de donde uno no sabe reconocerlo y buscar las herramientas para poder aprender. Le va a ayudar también a gestionarse, no ahogarse en no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo y solamente me voy a quedar en la desesperación. Entonces, eso podría decir por ese lado. Y cuéntame, ¿cómo en este proceso, que ha sido muy de armar y de gestionar todo este camino de la empresa y de la creatividad, cómo tu equipo y tú logran en el camino de la presión del cliente, de la tensión del tiempo, de que todo es para ayer, cómo tu equipo y tú logran gestionar que fluya la creatividad? Porque cuando trabajamos en algunas empresas donde son las carreras o los servicios y los productos más estáticos, pues 1 más 1 es 2. ¿De qué manera en una agencia de publicidad esto no fluye? Porque no fluye 1 más 1 es 2. Es de dónde salen, no sé, los números, ¿cómo arcoíris en la mente para que puedas crear y llegar justamente a ese objetivo que es darle a la marca al grupo objetivo. Entonces, ¿de dónde? ¿Cómo? Bueno, creo que esa respuesta va más para los chicos creativos que están también aquí. Yo sí creo que para que fluya la creatividad en general tiene que haber un entorno primero de apertura, de no sentir que si digo esta idea me van a juzgar. Entonces sí se fomenta mucho, al menos entre nosotros, que ninguna idea al inicio se descarta. O es algo que yo trato como de tenerlo como muy en claro, sobre todo cuando hacemos como sesiones de brainstorming y así. Ninguna idea es descartada desde el inicio, hasta que se pruebe que realmente no funciona. Entonces, lo primero es dejar que todo el mundo opine y como que todo el mundo puede idear. No tenemos un sistema donde solamente los chicos que están en puestos de más liderazgo o que tienen más experiencia son los que votan ideas, sino que todo el mundo primero puede participar en el proceso creativo. De ahí, igual, el proceso creativo es muy personal e individual para cada persona. No a todo el mundo le llegan ideas de la misma manera. Pero yo sí creo que el cerebro y la creación de ideas es un músculo que se puede ir trabajando. Así como en el gimnasio hacemos ejercicios o lo que sea, el cerebro también es algo que tú trabajas.
la manera de creación de ideas, la manera de sacar justamente como distintas formas de hacer algo, es algo que con la práctica, con la regularidad y con inspiración diaria se puede ir trabajando. Entonces yo sí recomiendo mucho como, por ejemplo, lecturas, no solamente como de libros técnicos, pero como ejercicios diarios que puedan justamente fomentar esta creatividad, pueden ayudar muchísimo. Cuando igual vamos a sacar ideas, como no sentarnos tal vez como frente a la computadora a tratar de escribir, sino darnos un espacio tal vez en otro ambiente que no sea la oficina, un ambiente en la oficina que sea como específicamente para eso, donde la gente se pueda relajar más, porque por lo general cuando te llega una buena idea, la mayoría de personas te va a decir, estaba en la ducha y se me ocurrió. O, estaba caminando. Y yo creo que eso está muy relacionado a que estás en un momento donde estás relajada, como que estás bajando las expectativas, solo dejas que la mente fluya. Y eso ayuda a fomentar la creatividad. Hay un libro súper chévere que se llama Big Magic. Se me fue ahorita el nombre de la escritora, pero es la misma escritora de Come, Reza, Ama. Y justo la acabé de leer y ella hablaba de esta teoría de que las ideas te encuentran a ti, solo si estás dispuesto y abierto para recibirlas. Entonces, si tú no te abres a la idea cuando se implanta en tu cabeza, esta simplemente se va a ir y va a ir a alguien más. Entonces, yo diría que con esto es importante que la gente en general esté receptiva a saber que en cualquier momento te puede llegar una idea y si te llega tampoco la tienes que soltar. O sea, hay que trabajarla, hay que mejorarla. Entonces, eso también ayuda a fomentar la creatividad de la gente. Cuando tienes, si nos enfrentamos a muchos profesionales en cualquier ámbito, o emprendedoras o estudiantes, que siempre tienen quizá ya un sueño para empezar un proyecto, ¿sí? Y no se atreven a dar el primer paso. ¿Qué quisieras decirle tú a todas estas personas? Para empezar. Que se atrevan a poner ya la voz para cumplir su sueño. Yo creo que lo que acabo de decir antes, ponerle la intención a algo. Yo creo que si no estás muy conectada con tu por qué estoy haciendo esto, o no es un por qué lo suficientemente fuerte, no creo que va a haber una como motivación lo suficientemente grande para realizarlo. Entonces, el hecho de si quiero hacer algo y no sé por dónde empezar, o no sé si estoy lista, como diría preguntarse qué tan fuerte es tu por qué lo voy a hacer, como más que el para qué o más que cómo, sino como por qué, cuál es la finalidad, como de por qué necesito armar como un podcast, por qué quiero hacer una agencia, como cuál es mi propósito superior. Y evaluar tal vez tus razones de tu por qué. Y si es lo suficientemente fuerte, yo creo que el resto de cosas, como les decía, se puede ir aprendiendo en el camino y mejorando. No hay que tenerlo todo perfecto desde el inicio y eso es algo que igual he aprendido. Entonces, eso, como confíen en el por qué. Para lograr un sueño, sí, es verdad. Sí, me gustó eso que dijiste. Me parece que es súper válido, porque comienzas a crear un sueño o tienes una idea de algo que quieres hacerlo, pero si no tienes el por qué. Solo es un sueño, que podría ser un sueño más, o sea, podría ser un montón de ideas, nada más. Realmente puede ser que no sea lo que quieres hacer. Podría ser que cuando escribes el por qué dices, ¿para qué no? No hay. Sí. O como tú dijiste hace un momento, que partes desde la emoción. Entonces, solo es una emoción, que puede ser pasajera, pero si no hay el por qué, no se va a sostener en el tiempo. Sí, y cuéntanos, si tú pudieras dejar un recordatorio para quienes quieren cumplir un objetivo, o este objetivo, no desde la presión, sino desde la claridad del sueño, bajo tu experiencia, bajo lo que a ti te pasó, ¿qué recordatorio le dirías a estas personas que quieren emprender? Yo creo que no hay que tenerle miedo a equivocarse y a volver a empezar. Incluso si, como decías, tienes esta idea de algún negocio y te quieres lanzar y luego no funciona, como no es tan grave. O sea, creo que le ponemos como mucha gravedad a voy a hacer esto y qué va a pensar la gente y qué van a pensar mis familiares y mis amigos y mis parejas y lo que sea. Y yo creo que no es tan grave porque a la final tu vida es tu vida y a veces a la gente como que no le importa realmente lo que te pasa o no te pasa. Entonces, recordar que siempre está bien volver a empezar y que si salen las cosas bien y lo haces de la manera correcta,
pues qué chévere, pero si te equivocas también te llevas un aprendizaje súper grande y siempre se puede volver a empezar. Entonces yo diría eso, como soltar un poquito, no actuar desde el miedo, sino actuar un poquito más desde justamente la intención otra vez. Y eso creo que es mucho más valioso que equivocarse o lograrlo. Y sí, y mira qué bueno que topas ese tema, justamente de los nuevos comienzos y topar ese tema de no perder la seguridad en ti y de lanzarte a nuevos retos, porque justamente hoy es un episodio súper importante y es un episodio en donde se cierra un capítulo, pero se abre uno más maravilloso, que es justamente el lanzar la posta. Así que con Katy hemos venido hablando. Sí, el día de hoy es un episodio interesante, estamos pues iniciando un año y siempre es bueno los cambios, las transiciones y el episodio de hoy es una transición y queremos que todos sepan que bueno, Mari siempre ha estado un poco tras bastidores de todo esto, María Emilia, siempre con ella iniciamos, Gaby y yo, el podcast después de la red de Corre la Voz, porque Corre la Voz inició y luego vino el podcast porque dijimos, bueno, ¿cómo contamos en un minuto la historia de una emprendedora? Está difícil. Entonces elaboramos un podcast con el apoyo de Hipopink y lanzamos el podcast en el que tenemos las historias inspiradoras de todas estas mujeres que no son un producto y un servicio, son una historia real, con vivencias, con dolor, con claridad, con luz, con inspiración y que yo creo, para mí, mi momento de psicología es estar en este podcast donde escucho tantas formas para salir adelante. Así que el día de hoy tenemos un día de transición. Primero agradecerle pues a Gaby todo este camino que ha recorrido junto a nosotros en el podcast. Gaby forma parte, es esencial, es cofundadora de la red de Corre la Voz y seguiremos juntas siempre, ñaña, porque creemos en lo que hacemos y en quienes somos. Y se hace una transición en el podcast de Gaby, mi hermana, hacia María Emilia, mi hija. Y bueno, yo realmente estoy agradecida por toda esa luz que traen las dos a mi vida. Creo que son de las personas más importantes de mi círculo. Falta mi madre, que está siempre escuchándonos, ¿ok? Así que gracias, Gaby, por toda esa luz, por todo ese espacio que nos has dado, por tus historias, tus ocurrencias, tu alegría, por cómo tú eres. Seguimos en la vida juntas, ñaña, y te agradezco todo lo que has hecho de bien en este podcast. Sí, no, más bien gracias a cada una de las personas que se sentaron en esa silla justamente, que hoy la miro con tanto cariño, porque creo que más que dar luz a los demás, creo que nos dieron luz a nosotras. Así que ha sido un trayecto y un recorrido hacer este podcast lleno de sueños, de ilusiones, y a mí me cambió la vida. Me cambió mi forma de pensar, me cambió mi forma de mirar el mundo, de lo que me importa hoy y de lo que valoro hoy. Y creo que es dar más cabida a tu puesto en este minuto, María Emilia, darte voz, que no es un reemplazo, sino es una mejora. Creo que va a ser extremadamente espectacular escuchar el podcast ahora juntas las dos, madre e hija. Así que millón gracias a todo el equipo que está acá y que nadie no los ven, pero son espectaculares todos. y yo me llevo lo mejor y no quiere decir que me vaya, solo quiere decir que voy a ir detrás de esa pared nada más porque seguimos en la red. Así que seguimos siendo la vela que prende todas la luz para que otras mujeres puedan decir su historia y nada, hasta que se acabe la cera. Gracias a todos, gracias María Emilia, bienvenida a ser pues la anfitriona junto conmigo y gracias Gaby por todo. Aquí estaremos. Gracias, solamente igual les quería como agradecer, saliendo un poquito de como ya el rol de la entrevistada. En verdad ha sido un camino súper chévere y como verles cada episodio. Hemos trabajado en cada mujer que ha venido acá, justamente no es el trabajo que se hace en el podcast, va mucho más allá de solamente sentarse y conversar, es todo el trabajo que justamente como dices va detrás. Hay muchísimo amor en todo lo que se hace, entonces para mí es un honor poder estar aquí después de verles todo lo que han realizado juntas y más bien muchísimas gracias. Gracias a todos y seguimos. En el 2026.
Ok, gracias. Como les cierro. Somos Hasta que se acabe la cera. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, te invitamos a que lo compartas con más personas. Y así nos ayudas a seguir corriendo la voz.